Buenas, bienvenidos a su podcast semanal hablando de cositas. Otra semana más, Vita, Rodolfo, y hoy tenemos el verdadero honor. Ana, un gusto. ¿Cómo están todos? Muchas gracias. Bien, bien, gracias a Dios. Muy contenta de estar aquí con ustedes y bienvenida. Una experiencia. Yo le digo a mi hijo que cada día se aprende una cosa diferente y hoy estoy aprendiendo un montón de cosas. Mire, pues qué alegre. Qué alegre, Qué sí. alegre. Ana es una de nuestras fieles seguidoras. Muchas gracias, Ana. Ella siempre tiene un comentario interesante. Aparte de tiene un dato histórico y nos corrige un montón cuando nosotros explicamos alguna cosa de la ciudad. Ella tiene muchísima experiencia. Ella es como una enciclopedia, le digo yo. Así le digo yo también. Y ella pues siempre aporta al programa, entonces teníamos muchas ganas de que estuviera aquí. Estuviera acá. Y entonces Sí. por eso pues la invitamos y le agradecemos mucho que, Sí, esté por acá. acompañándonos. ¿Cómo le fue hoy? Gracias por invitarme. Bien. ¿Tuvo Bien. clases? Sí. ¿Y qué tal le fue en su clase? Pues bien, pero ¿cómo se llama? ¿Cómo le dijera yo? Es diferente ir a las clases que estarlo viendo en Zoom. Sí, pues usted estudia online ahorita, ¿verdad? Online, Ajá. sí. ¿Y cómo se llama la carrera que está estudiando? Archivística, licenciatura en archivística. Ah, Licenciatura en historia con orientación a la archivística se llama ahora. Ajá. Muy Y eso bien. es para ser como historiador, ¿no? Eso es para ser como historiador, pero saber clasificar los documentos antiguos. Interesante. Mira. Los documentos que están en el Archivo General de Centroamérica, donde yo trabajé 17 años. Mira. mire, Mira, qué Entonces, interesante. bien. muchos de ellos están en español antiguo. Y entonces uno tiene que saber ese español antiguo para trasladarlo al español de ahora. Que no es Claro. igual, es complicado. No, fíjese que es bien complicado porque por lo menos el Acta de la Independencia, que la conocemos todos, ¿verdad? Ajá. Dice Guatemala a 21, Ah, pero la I es I de iglesia, I no latina. Y. ajá. Ah, Y de ahí dice 21, que también es I. Y 15 dice 15 de septiembre. No tiene Claro. la P, Ah, sí. ¿verdad? Entonces, y así mucho lo escriben como se oye, vistos y oídos. Ajá. Y latina y la I después va la O, oídos. Sí, pues. Entonces, es un poco difícil. Hay que interpretarlo prácticamente. Hay que interpretarlo, si es una especie como yo les decía a mis compañeros muchas veces que lo que sentía yo era que era como la taquigrafía de ellos, ¿verdad? porque sí, pero sí se encuentran un montón de cosas, les digo, reales cédulas, que la alcaldía no era alcaldía, sino que era ayuntamiento. Era el Claro. ayuntamiento, es cierto. El ayuntamiento y habían alcaldes y habían alcaides. Ahora le dicen sí. alcaides a los de las A prisiones, los de las ¿verdad? prisiones, sí, No. pues. En ese tiempo habían alcaldes, alcaides, que eran como los segundos, y habían oidores, que eran como los que ahora pueden ser los jueces. Ajá. Ah, los jueces. sí, ¿Verdad? pues. Oidores, qué interesante ese término, ¿verdad? Sí. Pues agradecemos mucho que nos haya acompañado y es que además, fíjense que nos trajo unos panitos bien ricos para que acompañemos cabal, los aquí el tenemos en programa. mesita. Tiene Adornando la unos mesita. panitos de manteca así bien ricos que están adornando la mesa, pero además van a ir desapareciendo conforme el programa, por porque supuesto. ya conocemos a Rodolfo, ¿verdad? Que rolen. Sí, por eso los pusimos estratégicamente Sí, ya me di lejos cuenta. de Rodolfo, exactamente. Déjenme contarles que Ana es face amiga mía desde hace un buen tiempo y tenemos una bonita amistad. Y un saludo para nuestra buena amiga Marina Contreras. Ella también desea ardientemente conocer personalmente a Ana, pero me la adelanté, así que saludos, Sí, Marina. pues miren, ahora todo el mundo va a conocer quién es la famosa Ana Ana Asturias, Asturias, que, sí. que nos comenta siempre los programas. Y también le agradecemos pues el regalito del
Del panito. Del panito que nos va a servir de merienda. Ajá. Claro. Y la candela. Y también nos trajo una candelita que tiene un significado porque recién estuvimos celebrando el 2 De Candelaria. El 2 de Candelaria. Ajá, Exacto. pues. Sí. Ajá. Ana es sobrina de nuestro premio Nobel Miguel Ángel Asturias. Jesús. Ahora ya sé dónde viene tanta historia, mira. Sí, por eso es y es defensora de que dice que el Moyas no dijo la frase que le atribuyen de que en Guatemala solo se puede vivir No, él dijo... alcoholizado, pero en con una palabrota. En Guatemala solo se puede vivir bolo. Ay, Bolo dijo, no sí, dijo la otra palabra. no dijo la palabrota que le atribuyen. No, esa ya se la inventaron. Sí. Y Esa ya después. esa ya es después. Y sí le gustaban, al igual que a mi señor padre, los traguitos bastantitos. Ajá. Pero- No poquitos. Y yo creo que no era mal hablado, porque en su obra no encuentro muchas malas palabras. Un poco en el señor presidente, porque ameritaba, pero... Mire, mi papá y él decían una cosa que les voy a repetir, que solo porque eran bien educados no les decían coman M, hijos de 60.999 P. Y eso lo decía Miguel Ángel, lo decía mi papá, que se llamaba Ernesto, y lo decía también mi otro tío. Ajá. Sí, puede ser pues. una frase familiar. Era de frase familiar, O sea, que sí. poquito mal hablado. Ya era el legado. Y ahora la digo yo, Ay, qué fantástico. porque mi hermano sí me dice, usted es igual de mal hablada que mi papá, y le digo yo que no, que yo lo único que tengo es un diccionario Larousse. Muy bien, muy bien. Muy bien. Sí, y lo bueno de que sepa tanto de historia es que hoy sí nos va a complementar, ayudar y corregir durante todo el episodio, porque vamos a hablar de muchas cositas. Vamos a hablar esto del 2 de Candelaria, de dónde viene, qué se hacía, qué no se hacía. Y también vamos a hablar un poquito en conmemoración del terremoto del 76, si no estoy mal. Correcto. Sí, correcto. Así Entonces, ella va a ser como que nuestra guía hoy. La moderadora. Exactamente. Claro. Ella va a llevar la batuta del Ajá. programa. Solo vamos- Sí. empecemos para darle pie al asunto con el de 2 de Candelaria. Sí, tal vez antes porque fíjense que les voy a confesar y pido perdón a los seguidores porque en el episodio pasado se me olvidó dar los agradecimientos a los comentarios. A Que los ya comentarios. tenemos esa costumbre de siempre anticipadamente Ah, agradecer sí, a las sí. personas que nos siguen. Gracias por escuchar nuestro programa, a quienes lo escuchan en el tráfico mediante Spotify, y gracias por verlo pues a las personas que se ponen a verlo por YouTube. Es muy bonito saber que contamos con ustedes. Le mandamos un caluroso saludo a nuestra amiga Ingrid. Ingrid, te tenemos presente. Ella nos reclamó de que nunca la saludamos. Ajá. Y dice, yo Ajá. soy fiel seguidora del programa, lo que pasa es que no puedo comentar porque voy conduciendo cuando escucho el programa. Sí, Y ella se entonces- queda esperando su saludo y nunca la saludamos. Entonces, porque hoy sí. Es de la secreta, pero ahora sí ya sabemos Pero que ahí está. ahora sabemos que ahí está y saludos Un Ingrid. gran Mucho gusto. Ingrid. Y Saludos. hay que conducir con cuidado. Cabal, Y por con favor, con tranquilidad. cuidado. Paz y amor en el corazón. Paz y amor al conducir. Creo que ella no, lo de paz y amor no sé, pero bueno. También María Duarte ya me tiene ofrecido que el día que venga a Guatemala vamos a ir al mercado central a comer revolcado. El día que venga tiene que primero avisarnos porque la tenemos que tener aquí también. Ah, Ah, sí, también, sí, definitivamente. no, pero Por supuesto. a mí en este momento lo que me interesa Es el tal vez revolcado. porque tengo hambre es el revolcado y otras exquisiteces. Del mercado Ah, va. Del mercado Sí. central. También a Manrique también que nos comentó sobre el hospital Roosevelt también. Sí, muchas gracias, Que Manrique, nos por dijo también. aclararnos y por dejarnos ahí esa nota del nombre del Hospital Roosevelt. Muy, muy bueno su apunte, le agradecemos mucho. Ajá. También muchas gracias a don Ramiro, que siempre tiene una buena puntada, y a nuestro amigo Julio también, gracias por comentar el programa. Y también a todas las personas pues, que nos escuchan, que nos siguen. Y quiero mandar un saludo especial también a un cumpleañero, que también es un seguidor de nosotros, pero él nos sigue desde un poquito lejos. Él nos sigue desde tierras catalanas. Ajá. Oh. Muchos saludos, Uy. Carlas. El cumpleaños el 9 de febrero
Te mandamos un gran abrazo, Felicidades. abrazo un con mucho saludo abrazo cariño, enorme. Carlos. y Permol Sainz. Eso sí. Eso no sé qué fue, pero Apoyo yo la también. Yo también digo que sí. Yo digo que sí. Sí, es la forma catalana de decir feliz cumpleaños. Oh, Permol Sainz. Ah, por supuesto. y muchos más. Exactamente. Que cumplan muchos más. Sí, saludos, Carlos. Muchas felicidades entonces. Entonces sí le entramos. Ana tal vez nos podría ayudar empezando para saber en realidad el 2 de Candelaria. ¿Qué es? O sea, ¿qué es el 2 de Candelaria en Guatemala? El 2 de Candelaria es la celebración de la Virgen María a los 40 días del nacimiento de Jesús. Ajá. Ajá. En el Antiguo Testamento dicen que se tenían que presentar, las mujeres eran impuras porque habían dado a luz un niño, lógicamente con sangre y con todas esas cosas que conlleva un nacimiento. Entonces ellas eran puras hasta los 40 días. Pero para purificarse tenían que presentarse al templo y tenían que llevar 2 tortolitas. Y presentaban al niño también. Entonces, por eso es que mucha gente confunde porque dice la purificación de María, otra gente dice la presentación de Jesús en el templo. Son ambas cosas. Sí, pues. Sí, pues. Pero Interesante. las señoras tenían que llevar, acompañadas de su esposo, tenían que llevar las 2 tortolitas y una candela. Entonces la gente empezó a decir la Virgen de la Candela. Sí, pues. Y entonces eso derivó en Candelaria. Ah, ya. Aquí la costumbre viene desde, supongo yo, que desde Santiago de los Caballeros, o que lo conocemos Antiguo Guatemala, porque ahí hay una iglesia de Candelaria, Ajá. ¿verdad? Ah, sí. Y hay un barrio de Candelaria. Es cierto. Muy bonito, Entonces, por cierto. sí, entonces aquí vino también al barrio donde nosotros somos parroquianos de la Candelaria algunas veces y de la Merced otras veces, y entonces mejor somos de los dos. Para no pelear. Es que quedamos a 2 cuadras de cada parroquia, entonces a veces dicen que somos feligreses de Candelaria y a veces nos dicen que somos feligreses de la Merced. Entonces somos feligreses de ambas parroquias, ¿verdad? Claro. Entonces, ahí se celebra el 2 de febrero. Posteriormente a eso, yo no sé hace cuántos años, pero yo me recuerdo que cuando yo era pequeña se tenía la costumbre de finalizar la novena hasta el 2 de Candelaria, porque así le decía la gente. Ajá. Y en algunas partes terminaban la novena antes, a veces para el Día de Reyes, el 6, y a veces para el Día del Cristo de Esquipulas, el 15, o algún sábado que quedara porque la gente tenía costumbre de hacer fiesta. Las novenas eran eran ocasión de hacer celebraciones y había ponche y se podía, habían tamales y si no, pues panitos sencillos, panitos con frijoles, queso, unos pedacitos de carne o algo así, pero el ponche sí no podía faltar. Pero en ese tiempo no se acostumbraba lo del muñequito de la rosca de Reyes. No, esa es una costumbre que se adquirió de moderna, México. ¿verdad? Sí, Sí. esa Claro. se trajo como de México. Ajá. Entonces, si la novena finalizaba hasta el 2, pues solo daba la ocasión para que se celebrara la finalización de la novena. Pero si se había finalizado antes, habíamos patojos tremendos que teníamos costumbre de robarnos los niños. Le digo teníamos porque yo lo hice. Y entonces después empezábamos a mandarle como papelitos. Nosotros tenemos al niño y pedimos rescate. Y El entonces, niñito Dios. El niñito de nacimiento, cabal, del ¿verdad? Que nacimiento, claro. sí, al niño Ajá. Dios del nacimiento. O Nosotros sea, tenemos al mero niño. al que mero niño, valía- sí.
Pero imagínense que en ese tiempo, ahora a mí me dicen uno de mis niños, y no, yo no les digo, pero uno de los niños de mi casa por lo menos tiene 200 años. Exacto. Tienen Porque Sí, valor. esa ya es otra cosa. herencia de tatarabuela, Claro. por lo menos. Sí. Entonces, los demás no sé, pero sí, son antiguos también, Sí, los 4, pero más antiguo es el que a mí me heredó mi abuelita, que a ella se lo heredó su abuelita, Sí, pues. y supongo que a su abuelita se lo heredó su otra abuelita, ¿verdad? Claro. Entonces, tiene más de 200 años, porque yo lo llevé a restaurar para el terremoto, Ajá. y el señor de don Julio Dubán me dijo que el niño, que si yo lo quería vender, y yo le dije que no, que yo solo quería que me le arreglaran los deditos porque se le habían quebrado en el terremoto. Ajá. Y me dijo, es que el niño tiene de 150 a 175 años. Y hace 47, tiene más de 200. Sí, pues ya tiene más de ¿verdad? 200. Sí. Entonces, a mí, saber ni que yo no dejo que lleguen a mi casa, pero en ese tiempo sí, porque toda la gente era como conocida y era, Sí, pues era más fácil. era más de travesura, Ajá. de patojos para que nos hicieran fiesta. Ya. Entonces nosotros llevábamos los tamales y el ponche, los que habíamos, Es que se habían llevado los, al niño. ladrones. Sí. ¿ah? Ajá. Y lo entregábamos en una canasta adornada con flores, con frutas, con papel de China, papel Ah, qué bonito. Qué. crepé. Ajá. Ajá. Una vez lo entregamos, una compañera de estudios nos pintó una rosa y ahí en medio pusimos al niño y así lo entregamos a la casa donde nos lo... Y la familia que nos recibía con fiesta. Entonces esa era el 2 de Candelaria. Y esa expresión, el 2 de Candelaria, no decimos 2 de febrero, sino que decimos el 2 de Candelaria, es una expresión muy chapina. Sí, fíjese, Ajá. a mí me cuesta mucho porque yo crecí con esas cosas. Es como yo les doy la dirección de mi casa y a mucha gente la dejo. Tercera calle 15 Avenida, yo digo Avenida de los Árboles, calle Las Tunches y empiecen Claro. a averiguar dónde es, ¿verdad? Cabal. Yo había escuchado Es que Avenida de sí. los Árboles, pero Calle de las Tunches no lo había escuchado nunca. Bien. Sí. Y si no, un día, recién casada, yo con mi difunto esposo, hace 40 y tantos años, le dije yo, si tan fácil, anda ahí a la esquina del Callejón del Judío y Avenida Juan Chapín. Y él Ajá. me contestó, decímelo en español, porque yo por aquí no conozco. Pero y es que es complicado porque a mí todas esas calles, todos esos nombres me gustan, pero tal vez por los libros de la calle donde tú vives. Cabal. Que ahí es donde yo en realidad Ahí vi todo eso aprendiste, ajá. y ya mirabas fotos y tal vez cuando ibas en carro ibas viendo los carteles que algunos todavía están en las esquinas que te dice Callejón del Judío y cosas así, ya vas como que enlazando lo que leíste en este libro y dónde Con fue. el barrio en sí. Y es que Ajá. también, esta fue una iniciativa también de la municipalidad de los años, no sé si 90 por ahí, La ¿verdad? municipalidad y el Banco Industrial. Ah, Sí, es es cierto, cierto. es cierto. Esta fue una iniciativa conjunta que decidieron poner estos rótulos en las calles. Volverle a para poner los nombres. ponerle los nombres como se conocían antiguamente. Ahora, esta costumbre de la rosca de Reyes viene de México, porque en México sí celebran, al igual que en España, los regalos los llevan los reyes. Ajá. Ajá. Entonces, ese día hacen una rosca que los... ay, ¿cómo se llaman esos? Lo que le ponen a la rosca son como símbolos. Ajá. O que digamos los higos simbolizan una cosa. Yo eso no muy sé. Pero esconden al niño porque lo que rememoran es la huida del niño a Egipto. Sí, pues. Sí, pues. Es como vestir al niño con vestido de mujer. Porque Ajá. dice que José y María huyeron a Egipto y al niño lo llevaban vestido de niña. Ajá. Porque que no lo Herodes encontraran. buscaba un Varones. niño. Un niño. Un Ajá. varón. Sí, pues. Y entonces ellos llevaban una niña. Sí, pues, ¿Verdad? para Entonces, protegerlo, ¿verdad? Por eso es que es la costumbre de vestir al niño con vestidos de Ah, niña. que todo tiene Y- su razón ajá, de ser, ¿no? todo Y también, tiene ajá, Todo tiene su motivo. Entonces ahora ya esto, ay perdón, Sí. ahora esto uno dice el muñequito y no es el muñequito, es el niño, Es es el- el niño Jesús el que Es y cierto. entonces esconden al la- que le aparece tiene que regalar los tamales. Entonces ya ahora esto se quedó Ajá. también como otra cosa. Sí, pues, y es que también es como que evitar la idea de quitarle del niño del nacimiento,
Mejor invitas a una rosca y que te caiga y ahí ya te jodió. Entonces te evitas que te mejor. quiten tu niño. Y sale mejor porque pues alguien lleva este roscón de Reyes, ¿verdad? Ajá. Yo lo que Ajá. quería preguntar es que la costumbre de deshacer los nacimientos en el 2 de Candelaria, también es porque a partir de ahí ya más bien viene la Semana Santa o... Fíjese que yo crecí con mi abuelita. Les contaba que a mucho orgullo yo me llamo Ana igual que ella, ¿verdad? Entonces ella decía que la Virgen pasaba a las 12 del día, el 2 de Candelaria, bendiciendo todas las casas que todavía tenían el nacimiento y que entonces después ya se podía quitar. Y se le decía una oración a la Virgen de... así sencilla, ¿verdad? Gracias por todo y hasta diciembre de este año y ya se llevaban para... en mi casa todavía están en escaparate, ¿verdad? Ajá. Sí, pues. las figuritas del nacimiento y todo se figuritas guardaban de- en un escaparate. Las figuritas del nacimiento yo las guardo en cajas, Ajá. pero digamos los Jesús, José y María, los Reyes Magos y el buey y la mula están en el escaparate, Ah, ya. Sí, pues. ¿verdad? Sí, pues. Bien. Entonces, Sí, pues sí, pues yo, tienen su yo también lugar. sabía eso, que al final uno por tradición, bueno, yo más que todo por tradición, era que hasta el 2 de Candelaria se quitaba todo. Y el arbolito Ajá. también, ¿verdad? Y el arbolito, o sea, todo era, porque antes el arbolito igual se quedaba a la par del nacimiento, porque la costumbre es hacer tu nacimiento a la par del arbolito. Ajá. Entonces, al 2 de Candelaria yo sabía que sí se quitaba por lo mismo, porque daba el 2 de Candelaria, en teoría tenías que haber ido a misa, la misa de Candelaria, y cuando regresabas pues ya quitabas Ya todo. desmontabas todo Ajá. eso. También, Porque también creo que en cosas litúrgicas, por así hablar, de la iglesia, creo que también ya ahorita ya empieza otro, como que el proceso para la cuaresma, si no estoy mal. ajá. Entonces no podés tampoco tener el nacimiento tanto Sí, ya va a tiempo ser si la ya vas a cuaresma. cuaresma. Ajá, Este es tiempo ordinario, ajá, hasta el 22, ajá. que es miércoles de ceniza. Ah, ya. Claro. Mi hijo hace chiste porque dice que nosotros tenemos el nacimiento y ya están los rompevillas en la esquina. Cuando la cuaresma, cuando Semana Santa va a caer cuando es muy temprano. muy ¿verdad? temprano. Sí, pues. Entonces él me dice, apúrate mamá a quitar el nacimiento porque los rompevillas están en la esquina. Para los que no son de acá, los rompevías, nosotros tenemos la tradición de las procesiones Muchas gracias. y los rompevías son las personas que van hasta adelante de todo lo que lleva el cortejo, Ajá. quitando ya sea carros, quitando a la gente, haciéndolas ya a un lado, Despejando, despejando el para que pase la camino procesión. para También, todo sí. lo que lleva la procesión. Ajá, yo ¿Verdad? ¿Y cabal qué eso iba a hacen preguntar. los rompevías con toda esa venta, ese desfile de ventas? Los caminan. Sí. O sea, sí, o sea, sí. las ventas van antes. Ajá, las ventas tienen que ir No, antes. se no, empujan. los rompevías van adelante. No, las ventas van adelante y los rompevías empiezan a decirles que caminen. Que Son los Ya que van caminen, caminando. que Ajá. se avancen. los presionan para que Que se avancen, Ajá. sí, que Sí, porque avancen. es que es sí. increíble la cantidad de cosas que venden en las procesiones. Claro, ahora sí ya es demasiado. Antes no era tanto, antes sí era menos. Me imagino, esto Antes- ha proliferado tremendamente. Pero también es una ayuda que mucha gente recibe Ah, también de eso, sí. porque sí se... Aprovechan esos días para Yo soy, vender, para yo soy de los poner. que, por supuesto, una hamburguesa de 3x10 no te puede faltar en una procesión. Un tu churro. Sigue con lo de 3 por Elote 10. loco, Yo me imagino oblea. una Ajá. hamburguesa que cuesta 3.33 centavos. Bueno, para Semana Santa vamos a tener que probar las famosas Ahí vas a ver, y hamburguesas. lo ves ¿Qué que es qué es la de a 3x10? la hamburguesa, es que hay unas sí. que venden de a Ajá, 3x10. Sí, de a 3x10, sí. ¿Ves? Y las gringas a 15 Ah, también. exactamente. Yo diría de menos 20 pesos de hamburguesa. Queda esa inquietud para la próxima para Semana procesión. Santa. Fíjense que yo crecí, por mi casa pasan casi todas las procesiones. Ajá. Unas pasan en la esquina, otras pasan en la otra esquina, otras pasan a media puro sueño, cuadra, ¿no? otras pasan a la cuadra y media, y otras pasan de ida y pasan de regreso. Y ahora tenemos ya 3 años que tenemos la bendición de que nos pasa la que se llamaba del silencio. Ajá. Ah, cierto La que del volvió a primer salir. jueves, Ujú. ahora pasa enfrente de nuestra casa. Ay, qué alegre. Mira, pues ese es tu sueño. Qué alegre. Ese es tu sueño. Ese es nuestro sueño hecho realidad. Y que es una procesión
que también fue cambiando mucho con el tiempo. Ajá, sí. Porque ahora ya lleva marchas y antes no. Antes, Ah. sí, pues. Antes por eso era del silencio, porque la procesión iba en silencio y iba rezando. Y salía a las 12 de la Salía a las noche y 12 a de la la noche. 1 de la mañana estábamos en catedral cantando el perdón. Ajá. Ah, miren. Ajá. Pues. Y Todo el entraba a día. las 5:30 de la mañana. Ajá. Fíjense Sí. que hablando del miércoles de ceniza, también tuvimos un comentario que nos corrigió porque vos habías dicho que el miércoles de ceniza era 26 de febrero, Yo no pero sé quién me 26 dijo. es, No. 26 es domingo. O sea, Sí. Rodolfo había dicho que el miércoles de ceniza era domingo. Cabal. Sí, pero No, es el 22. Esa fue una Del mala 22. información de Sí, Facebook. entonces muchísimas I'm gracias sorry. a la persona que nos Que nos corrigió. corrigió. En este momento no tengo el nombre de la chica de este comentario, solo Ajá. recuerdo que fue una chica, pero le prometo un saludo especial para el próximo episodio. Ok. Cabal. Fíjense ustedes que yo tenía un compañero de trabajo que había nacido el 2 de febrero. Y el papá, como buen católico, le puso Candelario. Candelario, sí, pues. le puso- Claro, le tocaba. ¿Qué sí, cuando creció, se fue a cambiar el nombre inmediatamente. Creo que solo cumplió los 16 años y se fue a cambiar el nombre a la Munio. Ajá. Y entonces él ya no se llamaba Candelario, según él en sus papeles, ¿va? Pero había otro bandido en el trabajo que le gustaba fregarlo, ¿va? Entonces tenían su dicho, que parece que es un dicho popular, para decir exactamente o decir cabal. Decía, el 2 cayó Candelaria, le decía, pero normalmente se lo decía con dedicatoria, el 2 cayó Candelaria, le decía el otro. Pues fíjense que aprovechando anécdotas, también en no sé qué programa de estos apareció una gatita que se llama Candelaria, Ah, sí, que se sí, nos sí. coló en el programa y por ahí anda. Resulta que esta gatita apareció en la casa un 2 de febrero. 2 de febrero. Era una gatita vecina que tenía algunos problemas ahí nutricionales y quería De pasarse. abandono. Sí, tenía algunos problemas ahí de abandono y no la cuidaban bien y la gatita era muy pequeña, entonces no se podía subir a la lámina todavía. Y que sí resulta que el día que logró, porque nosotros le íbamos a dejar comida, pero por debajo de la puerta. Resulta que el día que logró subirse al techo y pasarse a la casa era el 2 de febrero. Entonces, ¿qué mejor nombre para la gatita? Candelario. Que Candelaria. Claro. Exactamente. Entonces, pues esa es la historia de por qué la Cande se llama, por qué la gatita que apareció un día en el programa se llama Candelaria. Y ahí, Por eso es. y de esto de Candelaria, que es prácticamente una fiesta para los que son católicos aquí, por así decirlo, vamos a la parte donde, si no estoy mal, fue un 4 de febrero del terremoto, que fue un 4 de febrero del 4 de febrero. Un 76, día Sí. miércoles. que fue a las Miércoles. 3 de la mañana, Ajá. que sin saberlo, sin premeditarlo, surgió. Se dio lastimosamente un terremoto en Guatemala que podríamos decir que ahorita han habido casi iguales, solo que ahora las estructuras son diferentes, claro. Ajá. Pero en ese tiempo hubo bastante problema. O sea, sí dio, ese terremoto fue devastador en Guatemala, cosa que, para no irnos muy lejos en historia, Turquía acaba de recibir 2 terremotos, uno y atrasito el otro, que fue una réplica Sí. casi de Pero terremoto, fueron que fue terribles. exactamente igual. O sea, fue del 7.9, si no Sí, estoy mal. sí. Y se vino para abajo un montón. Y de verdad Hay una mortandad terrible. que todos estén bien y que esperamos Pobres. que sigan encontrando gente viva y que las puedan rescatar, Sí. porque sí estuvo feo. Y de esto me lleva a mí tal vez por mi lado místico y esotérico, diría, en la historia y la leyenda de esta misma de la calle donde tú vives, que es de las lágrimas del Señor de Candelaria. Que hay Ajá. una historia que cuentan que una persona iba pasando por el lado de Candelaria y oyó que alguien lloraba dentro de la iglesia. Y la persona pues estuvo tocando y nadie le abrió y todo, y se fue corriendo a la casa a decirle a su mamá o a su papá de que oyó a alguien llorar adentro. Y la persona le dijo que, ay, mijo, mejor persinate porque ese es el Señor de Candelaria que está llorando y esperemos que no pase nada. Y en la madrugada fue el terremoto. Ah, qué interesante. Esa es una de las historias que a mí, de las pocas que me gustan, Gracias. que son muy buenas, gracias, pero que nos lleva a la idea de un terremoto, que yo he tenido, gracias a Dios, el gusto de no ver un terremoto per se o un Ah, terremoto como tal. Ustedes dos no habían nacido. No había ni nacido cuando fue el terremoto. Bueno, yo Y mi tenía... queridísima productora. Ah, sí, la productora, ella tampoco había nacido. Yo tenía 4 años y pico, estaba por cumplir 5 años cuando fue el terremoto. Yo solo recuerdo que estaba durmiendo
y que empecé a sentir como que en la cara me cayó arena. Ajá. Y fui a despertar a mi mamá y le dije, mamá, me está cayendo arena en la cara. Y en eso empezó todo el movimiento y mi mamá sacando a los 4 niños que Lo más tenía. fuerte, ajá. Lo más rápido que Y a podía. salirnos a la calle lo más rápido que podíamos. Nos quedamos a vivir en la calle más o menos 3 meses Ajá. Claro. porque las casas se destruyeron. Nosotros vivíamos en la zona 4 por el barrio de Liga. No Por sé si Allá. por donde estaban aquellos famosos transportes Giralda. Allá. Claro. No sé si ustedes se recuerdan. Ajá. Sí, sí. Claro, En la por donde vía- ahora está más o menos el Banco Industrial, la torre de Banco Industrial, Pecosville, Más bien hacia todo 4 para grados bajito. norte. Ajá, hacia para 4 bajito. grados, Ajá. Pues, buscando como a la 10ª avenida. Claro. Pues, Por esa área Pues- vivíamos nosotros en la vía 7. en Guate nos gusta romantizarlo todo, ¿verdad? Entonces Claro. se dice que el fatídico número 3, porque había sido a las 3 con 3 minutos y 33 segundos, pero en realidad la hora oficial es 3:01:45 y duró 35 segundos. Claro. Pero ya se imaginan cómo se sintieron de largo No. esos 35 segundos. Mejor no me lo recuerdo. Cabal. Y Usted es que estaba recién casada, ¿verdad? ¿No? Yo estaba recién casada y mi esposo no estaba en Guatemala porque él Hijo. se había ido con una... Bueno, esta es una historia personal, digamos así. Nosotros nos casamos en diciembre porque nos íbamos a casar al principio en julio del 76, pero a mi esposo le salió una beca para irse a estudiar manejo y ensilamiento, es embodegar los granos. Ay, ay, ay. Trabajábamos en Indeca y yo trabajaba en las oficinas centrales y él estaba en una estación de compra, les decían, y en Retauleu. Después yo me fui, logré traslado para allá. En el año del terremoto logré traslado para allá. Ah, estuvo. Estuve allá casi 3 años, Ajá. hasta que nació mi hija, me vine. Entonces, nosotros nos casamos en diciembre porque entre los requisitos para darle a él la beca era que tenía que tener una persona responsable para un seguro de vida Ah, que les daban. sí, pues. Porque esas becas las daba AID. sí, pues. Y él no quiso poner a mi suegra porque mi suegra era una persona que no sabían leer ni escribir. Claro. Entonces nos dejó a las dos en el beneficio Del seguro. del seguro, pero para que yo firmara, pues, él sabía que yo no lo iba a hacer. Yo quise a mi suegra como segunda mamá. En caso, yo nunca me refiero a ella como mi suegra, sino que como mamá Noy. Y ya Claro. hasta el día que sea, ella va a ser mamá Noy para mí, que fue una gran persona, una gran mujer. Nos quisimos mucho. Nos queríamos como mamá e hija, creo yo. Qué bonito, sí. Sí, muy bonito. Yo tuve una gran suegra. Nosotros tuvimos buenas suegras. Mi mamá era buena suegra. Y Ahí sí le aplicó la canción. Sí le dejó una buena suegra. Porque se casaron en diciembre. entonces, mi esposo se fue el 18 de enero. Allá. Y entonces no estaba para el. Y yo me quedé en la casa de mi mamá para que no quedarme sola. No buscamos a dónde irnos a vivir aparte. Pues en la casa de mi Hasta que mamá regresara. Ujú. había lugar y hasta que él regresara. Y yo estaba en los trámites de ver si lograba traslado. traslado para Retauleu. Y empezó a temblar. Y yo lo primero que le dije a mi mamá es quédese acostada. Porque ya habían habido temblores y yo ya sabía de temblores y no me daban Miedo. miedo, digámosle así. Entonces, pero teníamos una librera y la librera empezó a tronar. Ajá. Y, Sí, pues. y lógicamente los vidrios a caerse sobre la cama de mi mamá. Entonces yo le dije a mi mamá, quítese de la cama. Cuando yo le dije a mi mamá, quítese de la cama, mi mamá iba a encender la luz, ya no había luz. Ya no. Ese Claro. fue el primer amaquión, ¿verdad? Ajá. Entonces mi mamá dijo la puerta, porque nosotros vivíamos en segundo nivel.
Ahí Claro. donde llegaron ustedes, ahí vivíamos. Y Pero era de adobe. no, ya estaba Ya era ya, de- sí. Superblock. Esa construcción cumple hoy, Dios, en junio, 50 años Ya. de que estábamos en el segundo nivel, así ya construido como ahora. Ajá. Pero la casa cumple 80 de que la compraron mis papás. Sí, pues. Y mi mamá bajó las gradas en oscuras con una linterna y fue a abrir la puerta de la calle. No teníamos zaguán de carro, sino que puerta de Fuertecita. zaguán de hacia el corredor, ¿no? Si yo no logro atajar a mi mamá cuando le dije espérese a que salga, y mi mamá sale antes, a mi mamá le cae la cornisa de la casa en la cabeza. Sí, pues. Porque mi mamá que abre la puerta y la cornisa que se termina de derrumbar. Ajá. Y ya después nos salimos a la calle, ¿verdad? Mi mamá tenía inquilinos ahí en la casa y ya nos salimos con los inquilinos a la calle, pero según nosotros era temblor fuerte. De ahí me dice uno de los sobrinos de la señora que él estaba aquí como huésped de una su tía. Me dice, doña Ana, ¿se anima a entrar? Yo sí, le dije. Entonces me dijo mi mamá, entre, mire la señora de antes, entre y saca el dinero, Ala. las llaves y mi monedero. Pero dinero porque nosotros siempre manteníamos el dinero de la comida del mes, digamos, ¿verdad? Ajá. Y yo entré, saqué las llaves de mi carro y saqué mi radio de baterías. Ajá. Porque yo andaba con el radio de baterías, que para allá, que para acá, que para allá, que para acá. Y según yo, a poner música. ¿Qué? Tu radio, ¿verdad? Sí. Como a las 5 de la mañana. Bueno, y ahí otro temblor y agarrándonos de las paredes y agarrándonos de la baranda de las gradas. Logramos entrar y salir con este muchacho Meme y salimos. Y me dice mi mamá, vaya a traer el carro. Yo guardaba el carro como a 2 cuadras. Ajá. En una casa vieja era piropo. Y no se cayeron las paredes de esa casa, fíjense. Donde ahora está la policía. Ay, Donde ahora está la inspectoría de la policía. Ajá. Hasta ahí tenía yo, porque hasta ahí por mi casa no habían muchos parqueos y nosotros no teníamos zaguán de carro. ¿Cómo no? Y cuando pasó, ahí había un colegio, el Liceo San Vicente de Paúl. Ajá. Y pasó el padre y me dijo, el padre había sido el capellán del colegio cuando yo estudié, entonces él me conocía. No tengas pena, me dijo, no le pasó nada a tu carro. Y ya está abierto el zaguán para que lo puedan ir a sacar. Bueno, pues entonces yo me fui, ¿verdad? Sí, yo muy así campante. De la siguiente cuadra no pude pasar. Sí, pues. Eran montañas de ripio. Y menos iban a escombros. pasar los Puros carros. Y entonces menos iban a pasar los carros. Entonces di la vuelta y ahora está pavimentado la 16 Avenida, Claro. que nosotros le decíamos la línea del tren. Ajá. Ajá. En ese tiempo, matorrales y todo, pero como pudimos con este muchacho Meme, logré llegar con el carro hasta la puerta de la casa. Y nos metimos entre el carro. Bueno, ya va a amanecer, ya va a amanecer, ya va a amanecer. ¿Qué pasaría? Mi mamá empezó y mi tía Anita. Mi tía Anita es la tía de mi mamá, la que yo le dije siempre abuelita, ¿verdad? Ella vivía sola en su tienda en la Avenida Bolívar. Avenida Bolívar. Lara. Bueno, pues entonces, como pudimos, mamá, yo ese día iba a echar gasolina. Tenía Sí, pues. un cuarto de tanque. Jamás, Santo Dios. jamás me volvió a pasar. No me volvió a pasar, me quedó de experiencia. En la esquina de mi casa una gasolinera, a 2 cuadras otra gasolinera, en la 8ª calle otra gasolinera, en la 9ª calle otra gasolinera, van 5, la Cruz del Sur 6, Y nada. y no, porque no había luz. Se No podían usar no se las podía. bombas. Llegamos a la 19 calle 8ª avenida y había una gasolinera. Ahora es un predio.
están haciendo una cosa de la municipalidad Claro. ahí. Ahí el señor dijo que estaba vendiendo, él tenía encendida una luz. Ajá. Ese el señor tenía como plantita y él dijo que él estaba despachando manual. Y le digo a mi mamá, ¿cuánto he hecho? Fulé, me dijo. Fulé eran 10 quetzales. Claro. Qué alegre va. Qué alegre, sí. Entonces, fuleamos. A las 2 horas el presidente dio orden de que solo se vendían 2 galones de gasolina por persona. Sí, pues. Nosotros Claro. logramos fulear. Va. Por la 24 calle, que a mí nunca me ha gustado esa bendita subida de la 24, subimos para la casa de mi abuelita y pidiéndole a Dios no quedarme en la subida del tren porque a mí Ajá. me daba terror eso. Llegamos y la casa de mi abuelita, piedra y lodo. Híjole. Y le dice Bueno. una vecina a mi mamá, ay, la Anita se acaba de entrar porque dijo que iba a ir a encender fuego aunque fuera de carbón, porque si venían ustedes que hubiera cafecito. El café que no Señor. falte en cualquier situación. Mi abuelita, si yo tenía 26 años, mi abuelita de haber tenido, mi mamá tenía 50, mi abuelita de haber tenido 60 y algo de años porque ella le llevaba 14 años a mi mamá, Sí, pues. ¿verdad? Que no era mi abuelita biológica, les aclaro, Ajá. pero fue mi abuelita Sí. siempre, Claro. ¿verdad? ¿Cómo no? Y entonces le fueron a hablar por una pared que se había caído y le dijeron que ahí estábamos nosotros. Cuando entramos la tienda era un tiradero de chayes, de botellas, de Dios santo. agua, de cerveza, de Todos los líquidos se Hielo. habían. Ajá. de todos los líquidos que podían haber ahí en la tienda, pero mi abuelita, y en eso pasó el señor del pan, Ajá. y le dijo que si le dejaba el pan y ella le dijo que sí, y nos pusimos en ese ratito, entre temblor y temblor, con las puertas abiertas, a medio levantar algunas cosas y a abrir la tienda. Y ella empezó a vender. Vendió un montón de cosas y todo. Y ahí como a las 8 de la mañana mi mamá dijo mis hermanas, o sea, mis tías, ¿verdad? Que ellas vivían en la zona 6, como a una cuadra de la parroquia. Claro. Bueno, pues si quiere vamos a ver pues sus hermanas. Empezamos en la Tercera Avenida y no me pregunte dónde terminamos, pero al fin logramos llegar en una calle que no se podía pasar, yo cruzaba para otra, Esquivando. en vía contraria, por un callejón, por lo que fuera, y logramos llegar a la parroquia y llegamos a la casa de mi tía de la 15 Avenida, se había caído, la casa de mi otra tía estaba bien y la casa de mi otra tía, que era sobre la 14 Avenida, se había caído. Entonces ya mi mamá vio a sus hermanas y todo. Ya había luz en algunas partes y empezó el presidente, que mis respetos, a mucha gente, yo sé que mucha gente no comulga con los militares, tienen unas ideas. Yo soy hija de militar y hermana de militar, sé que como en cualquier parte han cometido errores, pero ese presidente Schellauer, mis respetos. El Mire, señor no se sentó a esperar, él Ay, salió exacto. a ver. Shell amaneció vestido de soldado. Ajá. Con ese se arremangó y salió. Él fue el que tuvo una frase, ¿va? Que todo el mundo se la Ajá. reconoció. Ajá. Que fue que Guatemala está Guatemala. herida, pero no de Ajá, no de muerte. exactamente. Ajá. 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 Y salía y tenía su linterna, les decía en ese tiempo, como este tamaño, miren, yo digo que si le daban a uno un linternazo, eso le abrían la cabeza. Y el señor iba, pero él no esperó, él No. se subió al helicóptero y empezó a volar, ya a las 11 de la mañana él tenía un dato más o menos de qué pueblos estaban en el suelo, Exacto. por lo menos, ¿verdad? Sí. Oye, Y- en este tiempo creo que el terremoto hubiera sido. Ay, Dios. Nunca hubiera habido Y reconstrucción. de ahí, mire, México, El Salvador y Honduras también. Ellos ya estaban en la frontera a las 3, 4 de la mañana. Bomberos, Nicaragua también, que a pesar de todo, a pesar de que todavía estaba Somoza, también Nicaragua ayudó, pero más Que están un poco más lejos. los salvadoreños y los mexicanos. Ajá. La CONASUPO de México mandó unas sus carretas como esas que se ponen ahora para vender en las esquinas
Los panitos, Chucos, los les chucos. dicen, ¿verdad? Los chucos. Panitos, hot dog o tortillas con carne y todas esas cosas. Un día vamos a tener que hablar de los chucos. Y daban desayunos, almuerzos y cenas. Yo desayuné, almorcé y cené como 3 meses cortesía de Conasupo. Ajá. Porque como yo trabajaba en Indeca, eso les quería contar que a las 11 de la mañana empezaron en la cadena de radios que ya se podían enlazar, que no tenían ningún problema, empezaron a llamarnos por lista, que nos presentáramos ya el jueves 5 al Sí, pues. trabajo, Ajá. porque estábamos a cargo del comité de emergencia. Para abastecer granos. Abastecer granos, sí. El comité de emergencia lo presidía el general Lucas Ajá. y su hermano, el Benedicto. general Benedicto, él era el jefe del Estado, ¿Cómo no? Ajá. mayor presidencial, y el general Shell. Sí, pues. Y ya empezaron, pero el comité de emergencia empezó y aterrizaban y venía un avión y se descargaba y venía otro y había otro dando vueltas en círculos y nosotros trabajando una parte en el silo central y otra acarreando bultos en el aeropuerto. Sí, fue un trabajo Nosotros tremendo, sí ¿verdad? estuvimos 3 meses a cargo del ejército, digamos, bajo las órdenes del ejército. Vinieron unos helicópteros que parecían así salchichones y tenían una hélice en cada Ajá, punta, los sí. Chinook. Ajá. Esos vinieron de los Estados Unidos. Esos llevaban víveres, medicinas y lo que se necesitara a las comunidades donde no se podía entrar de ninguna Claro. manera y las dejaban caer desde el Sí, helicóptero. desde el helicóptero. Eran unos, Claro. pero es que eran unos helicópteros que aguantaban toneladas de carga, eran fantásticos. ¿Y usted se recuerda unos que tenían como 2 bombas y se abrían así, de en medio? Ah, sí, ese era un avión israelí Ajá. que se llamaba el Araba. Ajá. Ese también, Ese también vino. y era bueno para cargar. Sí. También ese se abría de atrás y tiraban la Ajá. carga desde... Vos sí, mi pregunta, bueno, tal vez yo porque yo no pude ver todo eso, pero me doy cuenta que nosotros en Guatemala tendemos a que cuando pasa algo así o hay una tragedia, pongámosle cuando fue la del volcán, Guatemala no es egoísta y se desborda en ayuda. O sea, Guatemala es de los que necesita ayuda y puchica, la gente como que le nace el corazón y de verdad lo hace y uno dice, puchica, o sea, Una es gran increíble. solidaridad, sí. Ajá. Sí. En ese tiempo, ¿existió lo mismo? O sea, había una forma en la Más, que si yo más. tenía poderlo ir a dejar a algún lugar, había un lugar de acopio, por así decirlo. Más fíjese que sí, en el aeropuerto, más que todo en el aeropuerto. La Cruz Roja. En la Cruz Roja también. Ajá. La que está La que siempre está- aquí en zona 1. Sí, ahí en Sí, zona ahí. 1. Ahí. Sí, Santa ahí, Teresa. sí. Sí, pues. Entonces, ahí era la presión de mujeres sobre la 8ª Avenida. Ajá, ajá. Y después, cuando las pasaron para y quitaron la penitenciaría y quitaron la prisión de mujeres, entonces ahí le quedó como a la Cruz Roja como para bodegas. Claro. Ajá. Toda la parte que está, la pared esa que está sobre la 8ª Avenida, Ajá, no ajá. el edificio nuevo, sino que la pared esa que está La del otro lado, cerrada. ajá. Esa. Ahí Sí, era pues. como centro de acopio, pero fíjese que le voy a contar, enfrente de mi casa era el asilo Santa María, Ajá. así lo conocemos nosotros. Pero en ese tiempo era al lado de niños, enfrente de mi casa, y lado de niñas sobre la 15 Avenida. Ahora se quedó el colegio completo porque es un mixto sobre la 15 Avenida. Y las monjitas le vendieron al gobierno el terreno y ahora hicieron un instituto PEMEN, y en la Ajá. tarde hay bachillerato en computación. ¿Cómo no? Todo ese terreno enfrente de mi casa, las monjitas abrieron y ahí se hizo un campamento Claro. de temblorera, le decía a la gente, Ajá. champas, ¿verdad? Las champas. Y- Así como esta que tenemos en... Y ahí llegaban, y como yo trabajaba en Indeca, estaban regalando cisternas de agua. Claro. Y entonces llega un compañero y me dice, mira, no necesitas agua por tu casa. Ay, mira, le dije, bendito Dios, nosotros con agua mariscal. Mi mamá puso Ajá. una manguera y usted necesitaba agua
y solo llegaba, pachaba y echaba agua. Ajá. Y necesitaba ir a lavar, porque la casa no estaba tan destruida. Lo que tenía era, mi mamá y mi abuelita tenían miedo de estar ahí, pero Sí, yo a pues. los 3 días me entré a dormir a mi casa, porque yo Pues eso sí, de ya. estar durmiendo en el suelo, estar No, durmiendo luego. en el carro, no fue conmigo. Sí, claro. Aparte de eso, de que yo había veces que llegaba a las 10 de la noche, a las 11 de la noche de trabajar, y lógicamente las monjitas tenían que cerrar y ya después de las 10 de la noche no podía uno entrar. Entonces, Claro. ¿dónde me quedo? Parqueada enfrente de mi casa, durmiendo en el carro, mejor me entro a mi casa. Claro. Y lo único que no me subí Al segundo nivel. Sí, pues. Pues mi mamá tenía terror, ¿verdad? Que yo Para- hiciera eso. Entonces, en Estar a la los cuartos mano. de abajo, entonces ahí en el corredor o con la puerta abierta, esa era otra cosa. Usted podía tener la puerta abierta y no Sí. se le entraba ninguno. Pues, Claro. Dios Y guarde. Si había alguien robando, lo fusilaban Ajá, sí. inmediatamente. Y Eso le quiero fue- contar que mi mamá puso una manguera en un chorrito que hay en lo que ahora es el zaguán, pues. Y ahí llegaba la gente y llenaba de Abastecerse. agua. Y gente que le decía, ay señora, gente que no conocíamos, "Ah, señora, dice que usted da permiso para que nos bañemos, pase adelante. Sí, pues. Claro. En el baño del que era de los inquilinos, digamos, va. Ya. A lavar ropa. Tengo unas amiguitas que son chicas terremoto. Una había nacido el 16 Saludos, Lady. el 16 de enero y la otra cumpleaños ayer. Sí, pues. Entonces, puros terremotos las dos. Y las mamás de ellas, que mis grandes amigas, ellas llegaban a lavar pañales, porque recuérdense Claro. que ese tiempo los pañales De tela. desechables. Ah, sí, Ajá. no. Y es se que incluso, conocían, ¿verdad? incluso salió una foto que se volvió muy famosa donde hay un niñito Ajá. que está bañándose, que está desnudo, que está bañándose con agua de tubería que está cayendo. Sí, pues. Y esa foto se hizo famosa. Y es que también, o sea, lejos del terremoto, Guatemala amaneció sin agua, sin luz, Sin comida, sin nada. Teléfono nada. sí. Fíjense que nosotros, como les digo, vivíamos en la zona 4, en la vía 7 y ruta 3 más o menos, buscando cabal a la 10ª avenida. No todas, pero muchas de las casas de por allí se cayeron. Claro. Entonces, mientras se organizaba la gente para irse a otro lado, mientras te negociabas con alguien, ir a alquilar, porque nosotros no teníamos casa propia, alquilábamos, mientras negociabas con otro dueño, con otro propietario, alquilar tu casa, o sea, no era tiempo de eso. Y en esos momentos escasean las propiedades para alquilar. Exacto, entonces Claro. era un desastre, entonces los vecinos se organizaron y fabricaron en la acera, fabricaron las famosas champas, ¿verdad? Con varas de bambú y Colchas. colchas y Ajá. cortinas, pues más o menos se tapaba y la gente allí dormía. Ya los carros también. Yo entonces tenía 4 años, cabía perfectamente en el carro y dormía yo en un carro que tenía mi papá. Yo dormía en el sillón de atrás, mi hermano dormía en el sillón de adelante Así me contó y, cabal. y los demás dormían en la calle. Y una amiga de la familia ofreció, porque ella no vivía en la ciudad, sino que vivía en Escuintla, entonces ella ofreció que se podía llevar a 2 de los niños. Y entonces mi mamá le dio a las 2 de en medio, ¿verdad? Se quedó con el mayor para ayudar a lo que fuera Claro. y con la más pequeña, que era yo. Entonces, que era yo en ese entonces, ¿verdad? Y las 2 de en medio se fueron a la costa a pasar los 2 o 3 meses que fue esta desgracia. Que no hubieron clases y todo eso. Sí, se Claro, clausuraron las escuelas, se Ajá. cerró todo. Y entonces yo quedaba como suelta ahí en la casa, bueno, afuera, y vivíamos en la calle, comíamos en la calle. Entonces lo Claro. que hacíamos, todos los niños más o menos entre 4 y 10 años, en cuanto nos levantábamos, para nosotros realmente fue una aventura. Claro. Para los papás era la pena, pero para los niños era una aventura, porque nosotros nos levantábamos, nos juntábamos temprano y nos bañaban ahí en la calle, a puro guacalazo y del agua que se conseguía. Y nos juntábamos y nos íbamos a caminar por todos lados, nos metíamos en los escombros, nos divertíamos subiéndonos en las montañas de paredes y de escombros Claro. que había, donde nos daban las 12 del mediodía, ahí comíamos, o sea, cualquier persona Claro. nos daba de comer, o sea, cualquier persona que, aunque no nos conociera, éramos un grupo de 8 o 10 niños por ahí, y nos daba tortilla con frijol, y donde te entraba la noche, pues ahí comías los niños, ¿verdad? Sí, Igual sí, mi pues. mamá, si le llegaban unos niños al mediodía, les daba de comer.
Sí. Claro, es que no Era te otra queda de vida, otra. ¿verdad? Porque eso ya Claro, no se puede pero hacer. ahora viene mi pregunta, que no es porque quiera entrar en polémica ni en pleito, Ujú. pero Guatemala ahorita, en Cabal, este tiempo, Buen toque. ¿está preparada otra vez para algo así? ¿O en realidad Guatemala, No, si Colapsaría. pasa algo, nos Colapsaría. jodemos todos? no Colapsaría. aprendimos, no No. aprendimos, Y- no aprendimos. Sucede que para el terremoto, uno de los barrios de la capital donde hubo mayor mortandad fue el área del Gaito. Y la caída, Claro. sí. Y porque las casas que Se estaban construidas lavaron en de la una vez. ladera se fueron. Ajá. Actualmente hay muchas más. Tal vez están mejor construidas, eso sí, pero yo no sé si Claro, aguantará. pero no, o sea, mi pregunta no va en base a las casas, porque sabemos que hay asentamientos que no van a resistir, pero Ajá. tal vez mi pregunta va más al hecho de, A ¿Guatemala la está organización. preparada tanto mentalmente como, por ejemplo, como para las generaciones de ahora, como lo solidariamente, para volver a agarrar otra vez a Guatemala y volverla a levantar, sabiendo de que la persona de enfrente no tiene casa? O sea, no le vas a ir a hacer nada. ¿Estamos preparados para algo así moralmente hablando? ¿O en realidad Guatemala, un terremoto y colapsamos y esto va a ser casi que un Sodoma y Gomorra? Fíjese que yo creería que no, que porque, le voy a decir, en ese tiempo, digamos, todos los hombres de X barrio, se conocieran o no se conocieran, bueno, ustedes cuidan de las 9 a las 2 de la mañana y Exacto, nosotros exacto, cuidamos de habían las rondas. 2 a las 5, Ajá. y habían rondas. Sí. Los hombres. Claro. Y todas las mujeres cocinaban, y todas las mujeres compraban, y todas las mujeres miraban a todos los niños, como dice Clarita. Los niños no eran, estos son los míos y estos son los suyos. Claro, no eran era los de- de todos, ¿verdad? Ahí en el colegio le cuento que ese día llegó ese compañero y me dijo, necesitas agua por tu casa. Mira, le dije, en mi casa, bendito sea Dios, hay agua. Pero hay un asentamiento enfrente, entonces les vamos a llevar. Y Claro. durante como, ¿qué le digo yo? Como unos 15 días, llegó cada 2 días un cisterna a dejar agua y llenaban todos los toneles que habían ahí en el colegio, que se compraron, que regalaron o qué. Y entonces el agua, por lo menos había agua para hervir. Claro. Y había agua para los baños también. Y había Claro. agua para que uno se bañara, porque ciertas cosas. Y poco a poco fueron empezando. Nosotros fuimos los primeros en empezar a trabajar, pero ya las industrias empezaron a trabajar y entonces habían como medidas de precaución, así como ahora, digamos, cuando la pandemia, están las puertas abiertas. Ajá. Tienen que estar todas las puertas abiertas, tienen que estar abiertas las ventanas. Se va a trabajar hasta las 4 de la tarde. Claro. Pero los almacenes atendían. Sí, pues. En mayo, creo yo, que se retomaron las clases. Despuésito de Semana Santa se retomaron las clases. Ajá. Entonces, en una escuela o en un instituto que quedó parado, que no se cayó, se hicieron 4 jornadas. Sí, Sí, pues. pues. Usted iba a estudiar de 8 a 10, yo iba a estudiar de 10 a 12, Clarita iba de 2 a 4 y Rodolfo iba de De 4 a 4 a 6. 6. Para Sí, pues, aprovechar había un que mismo aprovechar Para el edificio. edificio que aprovechar. estaba Ajá, bueno. sí. Ajá. Y, Claro. no se ganó por decreto. Claro. Se ganó porque estudiaron. Sí, pues. Claro, pero tampoco fue tan fácil. Esa fue, no Es que no sí. fue tan fácil. Pero sí había Y una sí hubo- cultura de Ajá, esforzarse, y había una cultura de ayuda. de ayudarse. Había Claro. una cultura de ayuda. Yo no estudiaba todavía porque tenía 4 4 años y antes uno no estudiaba hasta que tenía 6, ¿verdad? No pues. había kinder, ni prekinder, ni todo eso. Mis hermanas sí estudiaban en una escuelita que quedaba ahí en zona 4 en ese entonces, pero la escuela se cayó, pero la absorbió el Liceo Guatemala. Ajá. Y en el Liceo esa Guatemala, fue otra cosa. en el colegio Liceo Guatemala, se dieron unas aulas para que esa escuelita funcionara allí, Sí, pues. que era una escuelita pública, para que esa escuelita funcionara en ese colegio, hasta que la escuela consiguiera un lugar ya para establecerse, pues, ¿verdad? pero Y sí, durante pues. todo ese año, durante todo el 76, a partir de que se reanudaron las clases se dieron, se impartían en ese colegio privado. No se anduvieron con babosadas. ¿verdad? Exacto. No, y de Fíjense ahí ustedes que otra cosa, perdone Ana, otra cosa interesante fue que 4 de febrero en la mañana, todos los descampados posibles que hubieran
Se llenaron. Se llenaron, Ujú. porque aparte de las champas enfrente de las casas había lugares donde no se podía. Entonces, Parque Central, Cerrito del Carmen, Eso vio, que habían los atrios fotos. de las iglesias, Ajá. El parqueo del 7 de diciembre del gimnasio. Ah, sí, también. Todo el parqueo que También, había ahí sí. en la en ciudad de los todos deportes. lados Ujú. se construyeron viviendas provisionales porque no habían opciones, ¿verdad? Y lugares siempre, ¿verdad? El Parque de la Industria siempre resulta convirtiéndose en área de emergencia. Ajá, sí. Pero que ayuda. ahora, igual que ahora con la pandemia, Claro. el Hospital General San Juan de Dios fue a parar al Parque de la Al Parque de la Industria. Sí, Ajá. es cierto. Sí, y el Roosevelt hasta en ese arriate grandote que tienen enfrente, hasta ahí había atención médica porque era necesaria. Ujú. Ahora, 25,000 muertos. Claro. Sí. Actualmente suena poco, pero son 25,000 muertos en un país que creo que apenas llegaba a los 3 millones de habitantes. Claro. Y me parece que se hablaba de 100,000 heridos. Más o menos. Si no Y- estoy mal, me recuerdo sí. que eran 100,000. Y 80% de casas Claro. destruidas. Lamentablemente nuestro sistema de construcción en ese tiempo era el adobe, que no tenía el refuerzo de varillas de hierro ni de, Claro. ni de concreto ni cemento, sino que era pues por lo barato, ¿verdad? Se construía con adobe. Ajá. Y el adobe lamentablemente pues no resistió. A mi abuelita le pasó algo similar a lo que le pasó a la mamá de Ana. Mi abuelita mantenía una llave colgada de una pitía enfrente de la puerta. Echaban llave en la noche, colgaban la llave en la pitía y pues por cualquier cosa ahí estaba la llave para salir corriendo y todavía quitar llave, ¿verdad? Pero en el atolondramiento del movimiento, a mi abuela se le cayó la llave. Y en ese momento, a oscuras, ponerse a gatear a buscar la llave donde está, pero en ese momento se cayó la cornisa. Ajá. Si ella hubiera logrado Sí, abrir pues. la puerta, se acaba mi abuelita en ese tiempo. Sí. Y es que hay un montón de historias Cada y de leyendas cada que quien tiene sus historias. dejar las historias, que son cosas que uno dice, si esto hubiera sido así, la persona no está. Si esto hubiera Ajá. sido de esta manera, la Exacto. persona no está. O sea, y ahí es donde uno dice, por eso es que tenés que agradecer que estás vivo todos Sí, los güey. días, porque por algo están pasando Sí. muchas cosas. El terremoto en realidad, ¿quién iba a saber? ¿Quién te iba a decir? ¿Quién te va a decir a las 3 de la mañana que está temblando? Ahorita tenemos alarmas y todo, pero las alarmas no te garantizan que te van a levantar 5 minutos antes para cambiarte, vestirte, Sí, arreglar tu sí. mochila, No sabes. que te piden una mochila de las 72 horas. Ah, Que yo no digo que esté mal, pero ¿a qué hora jodido en tanto meneo te va a dar tiempo de decir, ah, la voy a agarrar, me la voy a poner y voy a salir? Sí, O sea, exacto. y no se puede. Las contadas gentes que tendrán preparada la mochila de 72 horas, porque son historias. claro, y ahora yo miro la mochila y te dicen hay que tener agua, hay que tener ropa, hay que tener dinero, hay que tener esto, sí. Linterna. Linterna. Pero ya en estos tiempos ya la tenés que empezar a variar, por ejemplo, un banco de energía para tu teléfono. Ajá, sí. Tener un banco de energía para tu teléfono, variar con la linterna siempre. Ya no tenés radios de batería, ¿dónde te lo venden? Te lo venden tal vez en la 18 calle, Ajá. pero ya no vas a ir a conseguir a un Walmart, no vas a ir a conseguir un radio de batería porque ya no hay. Sí. Entonces- Incluso hasta las baterías. Ajá, entonces yo creo que para mí el hecho de que te prepares para algo así es más, no por las cosas, sino más mental. Ajá. Para que te prepares para que en realidad si algo así te pasa, tengas la serenidad de decir, bueno, esto y esto se va a hacer. Y te lo digo como ejemplo porque a mí y a Mari nos pasó una vez que nosotros estábamos durmiendo, eran como las 12 y tembló. Pero sí fue un jaloncito así que empezó despacito y se fue, pero tremendo. La cosa es de que yo soy muy tranquilo. O sea, yo sentí el primer jalón y dije, bueno, me voy a esperar un segundito más. Cuando vi que ya se empezó a mover más, le digo, dame si está temblando. ¿Qué? Que está temblando. Y acá se levantó, pero en 3 conazos y vamos, y que hay que ir a traer esto y hay que ir a traer lo otro. Yo lo primero que hice fue levantarme, agarrar una linterna y bueno, vamos a ver qué hacemos. Pues, porque si en realidad en ese momento te agarras a chispa de no saber qué hacer, primero, si hay chayes y vas descalzo, ya te partiste la Ajá, cara. Sí. Eso. Segundo, si vas alterada, tal vez una persona viene corriendo, ¿Y ¿te si vas a chocan? topar? Sí. yo creo que en Guatemala, por lo menos, que sabemos que Guatemala es
telúrico en todos lados, hay que tener una capacidad mental para decir, bueno, si está temblando, ¿qué voy a hacer? Tener un plan. Yo estoy muy a favor de este plan AVE que tiene la municipalidad y todo, pero estoy en contra de que se hagan simulacros de 1 hora. ¿Por qué? Porque mira ahorita el simulacro que hubo. Todos los edificios de zona 10 salieron. Yo no vi edificios en zona 1 saliendo. Yo no vi ni edificios en zona 7 saliendo. Yo no vi los centros comerciales saliendo. Como si solo fuera a temblar en un Claro. sector, Ajá, digamos. O sea, exacto, sí. si se van a hacer simulacros, Deberían ser generales. que se hagan generales, que se diga, bueno, señores, Sí. tenemos que empezar a entender y empezar a educar a los niños en el colegio, a decirles, bueno, esto y esto. Ahorita le preguntas a alguien, ¿cuál es el triángulo de la vida? No sé. O si no, pero es que uno te va a decir, es que eso no sirve. Es que lo mejor es hacer tal cosa. Todo mundo tiene una opinión de qué es bueno hacer, Sí. cuando en realidad en ese momento se te va a olvidar. Entonces, yo sí siento que falta tal vez esa comunicación de decir, bueno, Guatemala va a temblar, señores. O sea, no podemos evitar que tiemble. No podemos evitar que pase una tragedia. Mirá la de San Marcos. O sea, no podemos evitar algo así, pero sí podemos mitigar. Prepararnos. Y es que hay Las pérdidas. mucha desinformación también. Antes se decía que los lugares más seguros para ponerse a la hora de un sismo era abajo de una puerta. Ahora dicen que no, que eso no es seguro. Claro. No sé, se cambia mucho Sí. La información. la información. Por eso te digo, yo siento que es más control, que de verdad deberemos de ser más morales y decir, necesitamos aprender y hacer estos simulacros no en la zona 10, o sea, agarrarlos en asentamientos de la zona 3 y venirse, irse a Imagínate meter y decir, donde hay miren, una gran ¿qué vamos a necesidad. hacer? Ajá, Porque exacto. va a pasar esto Ajá. y te apuesto que pasa un temblor, de verdad, Dios no lo quiere y pasa algo en Guatemala, los centros comerciales al otro día te van a abrir. Ajá, sí. O sea, no es como que se vayan a preocupar a decir, no, miren, las empresas les va a dar igual, miren, yo tengo que ganar dinero, entonces Pues ustedes sí. vengan a trabajar. Si ustedes quieren que les paguen, vengan a trabajar. Y además, por ejemplo, ahora que los supermercados están en los centros comerciales, Claro. ni modo va a vender a comida y toda la Ajá. cosa. Hasta Pues. lo hacen por... Y ahora, ¿qué va a pasar cuando suceda algo así? Si mira qué caos hubo en la pandemia para entrar a un supermercado, imagínate con algo donde no vas a poder pasar en carro. Ya te empezás otra vez con el lío del papel de ¿Ya? baño. Ay, sí. Yo creo que ahí sí necesitamos un Shell, Ajá. pero no para después, sino para antes. Uno Para que sí antes, venga y sí. diga, miren muchachos, hay que prepararnos para esto y esto y empezar a hacer programas, porque Lamentablemente, con Red toda la vida en trapos de cucaracha. Toda la vida. Claro. La corrupción la mantienen quebrada, tronada. No tienen pero fíjate recursos. que ahí entra tal vez el lado que yo te decía desde un principio. No importa que la Conred sea corrupta, que el gobierno sea corrupto, porque si la gente que está ahí es solidaria, la gente que está ahí se da cuenta que moralmente puede hacer algo por el de enfrente, Ajá. no te importa que venga la Conred, porque si yo tengo 10 latas de comida adentro, Ajá. puedo venir y decir al de enfrente se le cayó la casa, mira, venite, yo tengo comida aquí para un mes y me ayudas aquí, seguimos viendo. No importa que la Conred no venga, Claro. pero sí tenés la moral de seguir ayudando. Pero si vamos a sentarnos, a que se cayó mi casa, que venga la Conred y que ellos me den comida. Yo creo que desde ahí, Es creo que que eso, es Ajá. que eso fue lo que no pasó en el 76. Exactamente. Claro. No nos sentamos a esperar que nos lo dieran. Ajá. Lo empezamos a buscar nosotros. Y cuando ya nos dieron, entonces bienvenidos. Miren esa colonia Venezuela, el barrio Colombia. Ajá. Todas esas cosas eran una idea buena. La desvirtuaron en el camino. Claro. Venezuela le dijo al presidente Shell que necesita construir casas. Vaya, entonces pónganos el terreno. ¿Cómo dieron las casas de la colonia Venezuela? Primero construyeron una manzana, digámosle así. Del dinero que dieron los de esa manzana, construyeron otra manzana. Y del dinero que dieron, construyeron como estilo como pirámide. Pero Claro. ese dinero lo dio Venezuela, Ajá. el del principio. Pero ¿qué pasó después? Ahí hay mucha gente que ya no terminó de pagar las casas. Claro. Sí, pues ya les dio Y igual. se apropiaron de las áreas verdes, y Sí. se apropiaron de la parte de atrás, y se apropiaron del chunche del vecino, y se apropiaron de un montón de cosas. Pero eso fue a los años, ¿me Claro, entiende? claro. Ajá. Pero en el Claro. momento, En el momento. en el momento dieron Barrio Colombia, la otra colonia Berlín,
Ah, sí, también. Em, Hay dos. No, una es Hamburgo. Hamburgo, sí. Hamburgo y Berlín. Ajá. Aquí está en la zona 18 el barrio Colombia. Todas las San Rafael, todas las Alamedas, Sí, pues. el Limón. Ujú. Sí, todo eso nació de ahí. El limón se lo dieron a todas las personas que fueron a invadir unos campos que les decían de los campos de los lecheros, Ajá. que están como a una cuadra de la calle Martí, buscando para donde ahora es Cañadas de San Ángel. Ah, No sé ok. si, si se me ubican ustedes. Ajá. Camino Viejo a Chinaure. Camino Cabal. Viejo a Chinaure, Ajá. exacto. Ahí habían 4 campos de fútbol. Los campos de los lecheros y los campos del Martinico. Ya. En los campos de los lecheros, para quitar a la gente de esos campos, les dieron las casas de la Colonia Limón, que fueron una parte como los proyectos, Ajá. Claro. como esfuerzo propio de ayuda mutua. Eso. A usted le daban el terreno y X cantidad de blocks y X cantidad de láminas. Claro. Y levante un cuarto, porque para eso le alcanzaba. Es que son buenas ideas. Pero el terreno le daba a usted para tener otros 2 o 3 cuartos. Yo tengo una comadre, ella ya falleció, pero les quedó a mis ahijados ahí en el Martinico. Ajá. Pero ella fue ahorrando de lo que ella sí supo pensar, fíjese. Ellos alquilaban en una colonia que le decían Cipresales. Ajá. Cuando fueron a invadir allá los campos del Martinico, Ajá. ella empezó a guardar los 300 quetzales que pagaba por la casa de Cipresales. Sí, pues Cuando ya es les gente dieron que piensa, cuando ¿no? ya les dieron sus casas, ella tenía ya no solo para hacer el cuartón, Sino ya para sino agrandar ya para todo su hacer, terreno. y ya para hacer una casa. Ya ella les dejó a los patojos una casa Claro. normal de 4 habitaciones e incluso hasta un como apartamento aparte Claro. en Sí, pues, el patio de la casa. Los campos del Roosevelt también los También, invadieron. ajá, Es que también. todo lo que había descampado Ajá, se sí. iba, porque había una gran necesidad. Yo no sé si Ana se recuerda de esto. El gobierno sacaba anuncios porque había que levantar la moral al pueblo. ¿Verdad? Entonces Ajá. había un anuncio que decía, juntos podemos, juntos. Sí. Juntos podemos reconstruir Así. y por Guatemala. Era bien bonito. Era el bien libro ese. bonito, sí. Era puro militar, ¿verdad? Pero Yo sí no me era- recuerdo de esas canciones. Pero le imagínate. levantaban Yo lo que ánimo me a la recuerdo población. es de una leche en polvo que fue donada sí. de los Ah, Estados sí. Unidos. Ajá, sí. Y De la AID también. exacto. Ajá, de la y AID, sí. nosotros, pues fue la única época que tomamos leche en polvo porque nosotros éramos de pura incaparina, Sí, ¿verdad? pues. Nosotros éramos Claro. de tomar incaparina cuando éramos pequeños y esos como 3 meses estuvimos tomando leche de esa leche que fue Pero donada. mire cómo era la cosa. Aquí van a disculpar, yo pienso, yo doy mi opinión. Ajá. Aquí necesitamos un gobierno militar, pero un gobierno militar Arana Shell. De Ya ese Lucas tipo. no. Claro. Ya Lucas no. Ya Lucas se fue por otro lado. Todavía trabajó, Ara- pero ya todavía- robaron sí. mucho. Pero Arana Shell, mis respetos, para mí. Pero el general Shell no se sentó a esperar que le dieran. Claro. Él empezó a ver cuáles eran los recursos y puso en donde se necesitaba, porque en el comité de emergencia estaban los Lucas. Ajá. Y después el general Lucas, el comité de emergencia lo convirtieron en comité de reconstrucción nacional, Sí, pues. Ajá. así se llamaba. Ah, es cierto. Sí, Ajá. ¿no? Y entonces ya empezaron a ver que se reconstruía, pero así, mire. era Pero de cuestión una vez. va. El batallón de ingenieros del ejército pasaba por todas las casas, pasaron avisando por mi casa el sábado que domingo iban a pasar votando Sí, pues. para descombrar. Va. Quitemos. Y entonces usted lo único que tenía que tener era láminas y algo con que amarrar, palos o alguna cosa, porque le iban a votar, ¿verdad? Entonces, Claro, claro. pero el batallón de ingenieros pasaba evaluando. Ajá. Mire, hay que botar esa pared. No, esta casa ya no se rescata. Ya no se rescata. Pero esta se rescata la pared. Ahí en la casa de nosotros a mi mamá le dijeron,
que si le poníamos columnas a la pared del frente, se Aguantaba. sostenía, aguantaba. Pero nosotros decidimos botar porque así pudimos hacer zaguán para carro, Sí, pues, que Dios, era ¿no? lo que no teníamos. Otra cosa, el Bambi dio facilidades. El Bambi, El Bambi- trabajaba en ese El tiempo. Bambi prestaba al 4%. Como yo era trabajadora de Indeca, Ajá. tenía oportunidad de que me Claro. dieran el préstamo, pero yo no era la dueña de la casa. A mi mamá no le daban el préstamo porque mi mamá no tenía un trabajaba. ingreso propio. Ah, Claro. O sea, ella tenía ingresos porque tenía inquilinos, pero ¿cómo comprobaba? Pero no registraba. Claro. Ajá. bien No difícil. comprobaba. Va. Entonces, miren cómo es la cosa. El señor del Bambi nos dijo, si su mamá le tiene confianza, que su mamá le preste las escrituras. Claro. Usted absorbe la hipoteca de la casa y ahí sí que sobre mi pellejito va Claro. la Sí, pues. pagada. Entonces, mi linda mamá, que Dios me la bendiga siempre, pagaba ella una cuota y yo otra. En lugar de salir en 10 años, salimos en 5 Ah, qué Qué bueno. del excelente. préstamo. Y Qué yo alegre. todavía le dije, mamá, saquemos el préstamo. Nos daban 15,000 quetzales. Usted se imagina eso. En Les ese doy ahorita tiempo. Un montón de fichas. 300,000 Casi han de 300. ser ahorita. Sí. Mamá, saquemos para hacer el segundo nivel en la parte de afuera de la casa. Ay, no, me dijo, ¿cómo vamos a empeñar la casa por tanto tiempo? Y si ya no podemos, usted ya se casó, cuando usted tenga hijos. Mi mamá hizo un castillo en su Claro. mente y ella tenía razón, ella tenía No se pánico de animó. quedarse sin su casa. Claro. Porque su casa le había costado a ella mucho. Pues sí. Y no se animó. Y hasta la fecha no tenemos el segundo nivel de Sí, la pues. casa. Porque Claro. después fue por Y, por Z, por esto, por el Claro. otro, ya no se pudo. Sí, así es, ¿Verdad? así es. Pero hasta eso fue que Pero fue mire, una gran estamos- bendición el Bambi. Estamos hablando del general Shell que se portó tan de al pelo, ¿ah? Ujú. Pero la píldora histórica de los terremotos. En 1902 hubo un terremoto muy diferente al del 76. El del 76 fue un movimiento por una falla, por la falla del Motagua. Ajá. Que, por cierto, el epicentro estuvo en los Amates y Zabal. Estuvo lejos. Y sin embargo, las áreas más afectadas fueron Quiché y Chimaltenango. ¿Ah? Casi, O sea, que casi fue- que punta a de punta. punta a punta, increíble, fue un guamazo duro. ¿Va? Pues bueno, el terremoto del 76 fue por falla geológica. El terremoto de 1902 fue por una erupción del volcán Santa María. Ajá. Y el volcán Santa María en Shela, ¿verdad? En el poder estaba nada menos y nada más que don Manuel Estrada Cabrera, que era quesalteco. ¿Ah? Ajá. Ajá. Pero en ese momento, en 1902, Estrada Cabrera estaba entre que estaba arreglando el fraude para reelegirse y que tenía no sé qué proyecto en mente y no sé qué otros negocios y toda la cosa, y a él no le convenía. Fíjese, imagínense, al gobierno no le convenía que hubiera terremoto. Ah, puchica. Vino don Manuel y dijo que no había terremoto. ¿Cómo así? Lo- Que no hubo terremoto. Simple y Lo Que negó. solo tembló. ¿Lo negó? Es que el terremoto fue como local, fue más averiando Shela, Ajá. pero era la que salteco. Sí, él era quesalteco. Ajá. Va, pero el volcán sí tiró ceniza hasta aquí, hasta Ajá, Guatemala. sí. Y la cosa de la ceniza fue terrible. Y dice que en el Congreso estaban sesionando porque él estaba en su rollo de la reelección y no sé qué. Y dice que incluso algunos diputados ni siquiera pudieron llegar al edificio del Congreso por lo de la caída de la ceniza. Y el decreto fue que aquí no había pasado nada. Ajá, mi santo. Entonces, por decreto, Claro. no hubo terremoto, No hubo y no terremoto. hubo lluvia. No. Y es que también hay un dilema ahora en estos tiempos que qué es un terremoto y qué es un temblor. Ajá. Porque es que si te tiembla de 7.9 pero no se cae, Así. ¿qué es temblor o es terremoto? O sea, para mí la idea es un terremoto es cuando ya se cayó una casa, que se haya caído es terremoto. Sí, O sea, sí. porque tenés Ajá. que actuar rápido. No es solo tembló. Ahora, si de verdad un movimiento como el que hubo cabal cuando fue el de San Marcos, para mí ese es un terremoto. Gran terremoto. Pero si solo te mueve, como fue el de hace como 4 o 5 días, que solo medio te mueve todo, para Eso mí ese nunca es un lo temblor. siento yo.
Sí, yo tengo años de no sentir un temblor o un Yo terremoto. parezco sismógrafo. ¿A usted se siente? Yo siento hasta los que no son. Y mucha gente me pregunta, esta es una pregunta que me hacen y siempre les contesto, ¿y usted no tuvo miedo? No me dio tiempo a tener miedo. Exacto, no da tiempo. No me dio Es que tiempo a exacto. tener miedo, le voy a decir, por muchas razones. Mi casa, mi mamá, mi Ajá. hermano especial, mi abuelita, mis tías. Yo tuve que ser el hombre de la casa porque no había otro. O mis primos que son mayores que yo ya estaban casados. Ya no Y estaban ellos en la tenían casa. Ya propias tenía penas, sus ajá. propias penas. Entonces, la que era como que la mayor de la familia era yo. Entonces yo, y mi mamá empezaba, ay, mis hermanas. Entonces allá te iba la Nayarita a ver qué pasaba con las tías, ¿verdad? Claro. Teníamos una tía en Estados Unidos y ella lloraba y lloraba porque ella no se lograba comunicar con nosotros. Esa es otra cosa. Guatel, a las 12 del día del 4, Guatel ya tenía señal. Ajá. Pusieron unos camiones en el parqueo de ahí de la Séptima Avenida y desde ahí podía usted ir a hablar con su gente. Otros que prestaron un gran servicio, lo que ahora es Emisoras Unidas, en ese tiempo era Radio Fabulosa. Ajá. Estaba como a la altura de la Plaza de la República, sobre la Séptima Ah, sí, Avenida. sí. Usted llevaba un papel que legible le decían, ¿verdad? Y entonces usted ponía, Rodolfo Rojas le avisa a Ana Asturias en San Benito Petén, que están sin novedad todos los de la familia, que pues las casas están destruidas, pero que todos están bien. Y allá venía el Ana Asturias de San Benito Petén, avisándole a toda su familia que en el Petén no se había sentido, que gracias a Dios. Y había un sistema que se llamaba Cercano, Servicio Centroamericano de Noticias, y ellos fueron los que primero empezaron a pasar noticias para que usted le avisara a sus familiares en otros países. Sí, pues. A las 12 del día ya habían por lo menos algunos teléfonos, restaurada la red telefónica, por lo menos los de más emergencia. Y mi tía a las 9 de la noche me logró hablar a mí con ese rollo que le digo que yo entraba a mi casa, aunque sea agarrándome de la pared. Ajá. Yo logré hablar como 2 minutos con mi tía, solo para sí, porque decir. los teléfonos eran conectados a la pared. Ajá, sí, pues, Ajá. no se podían Sí, pasar para pues. ninguna otra parte. Y nosotros todavía Interesante. teníamos teléfonos de aquellos negros que se le caían a usted en el pie y le quebraban los Sí, dedos. sí. Los Ericsson. Ya no de los de pared, de Ajá. los de Pero de escritorio, todos modos pero unos eran- teléfonos Sí. como de este tamaño. ¿no? Pesados. Agarraba uno así, aquí, Sí. para acá, el otro cuento así, para hablar. Y un gran alambre. Sí. Y yo logré hablar con mi tía como a las 9 de la noche. Y logré hablar con mi hermana a Los Ángeles al otro día como a las 3 de la tarde. Pero Sí, pues. imagínense ahora, un vientecito o un poco de lluvia y Tigo y Claro, Sí. Adiós. Sí. adiós. Adiós. Te dejan sin Se teléfono va hasta el 3 días. internet también. Se va el internet y por Sí. Y cualquier lo peor es que ahora cosa- nadie usa saldo, Sí, solo internet. Exacto, y por cualquier cosa te dejan sin internet 3 días. Sí, ya no hay ni Sí, ficheros, ni exactamente. tarjeteros, ni nada afuera. Exactamente. Y Pues- digo marcas para que Sí. se pongan las Sí. pilas. Cabal, pues yo sí soy de la idea que ojalá y cuando, primero Dios no pasa, pero si llega a pasar, que ojalá Guatemala tenga esa misma moral que tiene cuando sucede una tragedia y todo el mundo se une, todo el mundo va. Ojalá que así sea, que sigamos siendo la misma Guatemala que internacionalmente todo el mundo dice, es que Guatemala es solidaria, es que Guatemala esto, Guatemala lo otro. Ojalá que Entonces, sí. ojalá que así sea y esperemos que no pase grave cosas, que los temblores sean muy pocos. El centro de la Tierra hasta ya se dejó de mover más de lo normal. O sea, eso quiere decir que las placas tectónicas tampoco se van a mover a tanta Ajá. rapidez como se movían antes. Esperemos en Dios que así siga y que nos Ay, vayamos sí, por calmando. favor. Y de verdad, esto solo nos enseña dato histórico para tenerlo en cuenta, para que el día de mañana, ahí sí que como dicen, pan pa tu matate. Consejo del Exactamente. conejo. Consejo del conejo. Si cuando tiembla, no corran.
no corran, Claro. es peor. Ajá. A veces, la mayoría de veces no pasa nada, pero uno sí se puede quebrar la cara por salir corriendo. Claro, Un resbalón, ¿verdad? Sí. claro. Sí. Entonces sí, y le agradecemos mucho a Ana por haber estado con nosotros hoy. No, muchas de verdad gracias que es a un ustedes. honor. Qué alegre que estuvo, gracias. Gracias. Me fascina escuchar historias Gracias así. a Yo usted. soy amante de eso. Vamos a ver si la invitamos para Semana Santa también, para que ella nos ayude ahí para ver datos históricos de Semana Santa, de De las procesiones o algo procesiones, así. De las imágenes, sí, por supuesto. Si ella quiere, pues aquí Claro bienvenida. que sí. Muchísimas con gracias. mucho gusto, De sí. verdad, Que Ana. no se les olvide suscribirse y darle a la campanita. Ana no está suscrita, no, No. lo sabíamos, pero ahorita la vamos a suscribir. Ahorita la vamos a suscribir. Es que yo no le hago mucho a la tecnología. Ahorita la vamos a ayudar. Entonces sí, muchísimas gracias. Entonces, Vita, Rodolfo también, un gusto. Entonces, desde el país de la eterna primavera telúrica, muchísimas gracias. Hasta luego. Nos vemos, Antes adiós. de, Sí, diga. yo les dije aquel día, desde la flor de Pascua en la cintura Eso. de América, por favor. Sí, bien. Muchísimas gracias. Muy bien, muy bien. Esa me gusta. Muchísimas gracias, Gracias, entonces. Ana. Gracias, Ana. Adiós. Adiós. Nos vemos. Hasta la vista. A la vista. Calidad, pero con tiempo les hubiera quedado mejor.